¿Qué tal? Muy buen día. Espero Dios esté bendiciendo su vida en este nuevo día. Hoy es un día maravilloso y estamos saludando con mucho cariño por este medio a todos aquellos quienes tienen la gentileza de sintonizarnos por la red social de YouTube. Gracias porque el Espíritu Santo les insta a buscar de la palabra de Dios y a crecer y nutrirse en la fe desde las Sagradas Escrituras y ser una seguidora o un seguidor de Jesucristo. Para esta oportunidad quiero introducir esta serie de reflexiones con el texto bíblico de Joel 2, del 12 al 18, 2 Corintios capítulo 5, verso 20 y 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Joel nos dice de la siguiente manera, leo para ustedes desde las Sagradas Escrituras. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 20, dice de la siguiente manera, leo para ustedes en esta oportunidad desde la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en el capítulo 6 del verso 2 de la misma carta, el apóstol Pablo dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es un día maravilloso y estamos saludando con mucho cariño por este medio a todos aquellos quienes tienen la gentileza de sintonizarnos por la red social de YouTube. Gracias, hermana y hermano, por ese espíritu que le invita, que le insta a buscar de la palabra de Dios y a crecer y nutrirse en la fe desde las Sagradas Escrituras y ser un seguidor o una seguidora fiel de Cristo Jesús. Para la celebración de la Navidad se cuenta con varias tradiciones, las cuales a nivel individual y familiar contribuyen a alegrar el ambiente. Por ejemplo, hay signos externos como luces de colores, el color rojo, el color verde, entre otros, son los que más resaltan en las decoraciones. La música, la gastronomía, las reuniones familiares, los regalos. Asimismo, a nivel de nuestra congregación celebramos el Adviento, el cual consiste en manera simbólica celebrar el tiempo de espera previos al nacimiento de Jesucristo.
Interesante que en tiempo de Cuaresma no sucede igual. Se ven muy pocos adornos, muy pocos símbolos externos en la cantidad que en la Navidad, pese a que se pueden hacer, tener y hacer e incluso hasta exhibir. Al parecer es un tiempo en que la gente le da un matiz muy diferente e incluso el énfasis en tan solamente una semana. A menudo se celebra más en la iglesia y quizás a veces muy poco se celebra en las casas. Para la época previa y durante la Semana Santa, el ambiente es muy diferente. Se concentra más en una semana y es la que tradicionalmente se celebra. E incluso hay familias que aprovechan para irse de vacaciones a varios lugares. Por tanto, otras familias pues sí participan celebrando dichos días. Esta práctica de la Cuaresma no es para entrar en comparaciones, no es para entrar en competencia o para etiquetarlo, menos para entrar en prejuicios, sino que es para que el pueblo evangélico y en especial el metodista es un tiempo en el cual es el más apropiado para reconocer no solo las promesas de Dios, el propósito de su amor, como también ese tiempo de preparación para recibir el gran regalo de Dios al darnos a su Hijo Jesucristo, ya no en un pesebre, sino ahora cumpliendo a nuestro favor aquello que todo el Antiguo Testamento nos dice del Mesías Salvador, por lo cual Dios ya había preparado de antemano para todos, a saber, su salvación por gracia, que nos dice en Juan 1:29, cuando nos dice Juan el Bautista lo siguiente acerca de Jesús. Nos dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Efesios 2:8, un texto bíblico clásico, un texto bíblico que hasta casi de memoria lo sabemos, pero que vale la pena que veamos el texto bíblico para no fallar ni una sola palabra. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios, dada por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, viene una pregunta: ¿por qué nosotros, los evangélicos, estar celebrando la Cuaresma? Y todavía aún más otra pregunta: ¿por qué un evangélico celebra el miércoles de ceniza? ¿Es bíblico? ¿Y en qué consiste? El miércoles de ceniza enfatiza dos temas: nuestro pecado ante Dios y nuestra mortalidad humana. El servicio se centra en ambos temas, ayudándonos a darnos cuenta que ambos pueden ser trascendidos a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Las cenizas son un símbolo antiguo. En el Génesis leemos que Dios formó a los seres humanos del polvo de la tierra. Así lo dice Génesis 2:7. Después de la expulsión del jardín del Edén, Dios le dice a los primeros seres humanos: tú eres polvo y al polvo volverás. Nos lo dice en Génesis 3:19. La palabra hebrea traducida polvo se traduce ocasionalmente cenizas en otros lugares. A lo largo de todas las Escrituras, las cenizas son parte de los rituales cuando las personas buscan el perdón y lloran su pecado. Por ejemplo, puede ver usted en Números 19:9 y 17, puede ver eso también en Hebreos 9:13, puede verlo en Jonás 3:6, puede verlo en Mateo 11:21 y Lucas 10-13, entre otros muchos textos más. En los siglos anteriores, las cenizas se usaban para marcar a aquellos que habían sido separados de la iglesia a causa de pecados graves y estaban tratando de ser readmitidos en la comunión de la iglesia. En efecto,
estaban rehaciendo el proceso de preparación final para la membresía de la iglesia junto con los que lo hacían por primera vez. Fueron rociados con cenizas y se les dieron prendas ásperas para usar como una señal de dolor por sus pecados y su compromiso de buscar la renovación en la vida cristiana a través de esa temporada. Qué interesante esa experiencia, esa historia que nos da la palabra de Dios. La imposición de las cenizas en la frente de los cristianos es para marcar el inicio de la semana de la Cuaresma y se puede rastrear al menos hasta el siglo X. Es interesante. La razón es muy sencilla. Todos somos vulnerables. El tiempo en el cual estamos nos hace aún más vulnerables. Sin embargo, hay una tendencia en que desconoce los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por tanto, piensa que todo esto es una conspiración, que es parte de la ira de Dios o una señal previa de la segunda venida de Cristo. Y en esto cada uno tiene derecho a pensar y a opinar lo que así crea. Sin embargo, hay que ir a la historia para ver qué hacían aquellos cristianos del siglo I y II, cómo alimentaban su fe, qué símbolos usaban para nutrirse mutuamente. Bueno, los historiadores nos dicen que nuestros antepasados, influenciados por el judaísmo, los cristianos comenzaron a celebrar la Pascua todos los años. Y ya en el siglo III se inició la tradición de revivir la última semana de Jesús, o sea, la Semana Santa, antes de celebrar la Pascua. Pero fue para el siglo IV cuando la iglesia preparó un periodo más largo de preparación para dicha fiesta de Pascua, inspirado por el valor simbólico del número 40. Sí, en homenaje a los 40 años de Israel en el desierto, o a los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, los 40 días del deambular de Elías en el monte de Dios, los 40 días en que Jesús ayunó en el desierto. La iglesia tomó los 40 días anteriores, incluida la Semana Santa, como un tiempo especial de preparación para la Pascua de Resurrección. Tiempo oportuno ¿para qué? Para la reflexión, para la confesión y para el ayuno. A partir ya del siglo XI, algunos libertinajes durante los días anteriores al miércoles de ceniza, con el objetivo de promover los placeres de la carne, como para compensar el tiempo largo de ayuno y de abstinencia como preparación de la Pascua. Por lo tanto, la palabra carnaval, que viene como raíz del vocablo carnis o carne, describe ese tiempo de libertinaje que muchas personas comenzaron a practicar. Es importante señalar que no fueron el miércoles de ceniza y la Cuaresma los que surgieron debido a la feria del carnaval, sino que el carnaval, el que ha surgido como una desviación de la propuesta litúrgica del pueblo mismo de Dios. Y entonces vale otra pregunta interesante. ¿Qué hacer en ese tiempo de Cuaresma? Bueno, los 40 días de preparación o la Cuaresma, a pesar de que se dedican a un tiempo de introspección, no deben de ser transformados en un periodo de contemplación alienante, ¿verdad? Sino que este tiempo es para ser más consecuentes con el mensaje de Cristo, el cual nos ha delegado, y ser misericordiosos, ser mansos. Es tiempo de llorar con el que llora. Es un tiempo para buscar la justicia. Es un tiempo para que los casados podríamos hacer un viaje hacia el diálogo y ver la relación con nuestra pareja. Como padres de familia, ver la relación con nuestros hijos. En fin, es un tiempo para tener una introspección, no solamente interna, sino también tener una introspección dentro también de la misma familia. Y también, asimismo, con ello, ejecutar acciones puntuales de misericordia mediante obras hacia aquellos a quienes nos están necesitando,
Puede ser que estén en nuestra familia o comunidad, así como en la iglesia donde nos estamos congregando. ¿Por qué no ver qué acciones estamos haciendo en favor de nuestro medio ambiente y ver qué iniciativas puedo llevar a cabo que contribuyan en mejorarlo? También se debe tener cuidado de no hacer de este momento una experiencia de arrepentimiento superficial, de modo en que muchos simplemente no comen carne o se cortan el pelo. Esto debe ser, ante todo, un periodo radical de experiencia profunda con el Señor. A la luz de las palabras del profeta Miqueas, podríamos entender mejor el significado de la Cuaresma. Miqueas habla a la gente para restaurar el tono de la alianza. Él carga actitudes prácticas en las personas y niega la posibilidad de que estas actitudes sean solamente ritualistas. Lo que Dios quiere de su pueblo es que cambien las actitudes de la vida. Él te ha declarado, dice Nehemías, oh hombre, lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, y es el hacer justicia, el amar misericordia y el caminar humildemente ante tu Dios, dice Miqueas 6:8. Entonces, la Cuaresma es el periodo en el calendario cristiano en el que el pueblo de Dios busca arrepentirse de sus faltas, sus pecados, pero sin olvidar lo que el Señor nos manda, que nuestra espiritualidad vaya más allá de la mera contemplación y el desemboque de las actitudes prácticas en la promoción de la vida. Varios otros profetas bíblicos y escritores, así como prácticas en la promoción así como el Señor Jesucristo, han mostrado advertencias de esta manera. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, nos lo dice Mateo 5, verso 20. A manera de conclusión, mientras nos preparamos para una gran fiesta, más que si se tratara de un cumpleaños o una boda, se nos invita entonces a pasar 40 días para prepararnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente para celebrar al final la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Cuaresma no es en sí una propiedad de cierta confesión de fe, sino que pertenece a todos los cristianos y que nos fue transmitida de la tradición cristiana desde los primeros siglos, por lo que es necesario superar todos los prejuicios y dedicarnos a orar, a ayunar y a prepararnos para la Pascua de Resurrección. Nuestra Cuaresma no es porque pecamos al celebrar el carnaval, los placeres de la carne, sino porque reconocemos nuestras limitaciones y males y queremos santificarnos en Cristo Jesús, que se levantó de entre los muertos. Entonces, a partir de esta reflexión, podríamos proporcionar una pregunta. ¿Qué acciones puntuales le gustaría emprender a nivel personal? ¿Qué tal reflexionar junto a su pareja lo referente a su relación? ¿Cómo pueden mejorarla? ¿Cómo pueden robustecerla? A nivel de los hijos, ¿qué tal si reflexionan sobre algunas formas de conducta que quizás no son las más apropiadas? ¿Y cómo pueden dialogar entre ustedes para poder mejorarlas? Es una propuesta que se le está presentando en esta época. ¿Qué tal una reunión entre su propia burbuja familiar y ver cómo pueden fortalecer esos lazos entre todos? ¿Qué iniciativa se podría implementar en favor de cambiar alguna situación a nivel comunitaria? En sí, hermana y hermano y amigo, las cuarentenas son buena pedagogía que nos puede ayudar a mejorar nuestro quehacer como personas, como familias, como comunidades. Les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que nos aventuremos en dicha experiencia, aprovechando ahora que estamos más entre la familia. Espero que Dios siga bendiciéndoles y que esta reflexión sobre la Cuaresma les sea útil para su crecimiento y nutrición espiritual. Dios les bendiga.